Mi nombre es Morgan Coleman. A los 35 años pensaba que ya sabía cómo manejar la actitud despectiva de mi hermana Stephanie, después de 2 años comandando operaciones clasificadas en el extranjero. Acepté unirme a ella en una cena con amigos, incluido su jefe. Llevaba mi sencillo vestido azul, ocultando la general de 3 estrellas que llevaba por dentro, cuando Stephanie me presentó como su pequeña desconocida con un trabajo en la oficina en el ejército. Sonreí educadamente. No tenía idea de que esta cena cambiaría todo entre nosotras. Si alguna vez has sido subestimado por tu familia, dale al botón de suscripción y comparte desde donde nos estás viendo. La validación que buscas puede llegar cuando menos lo esperas. Al crecer, Stephanie y yo nunca fuimos las hermanas típicas. A pesar de ser solo 3 años más joven, siempre pareció existir en una órbita completamente diferente, mientras yo era la responsable. Con la nariz enterrada en libros de historia y juegos de estrategia militar, Stephanie era la vibrante mariposa social que coleccionaba amigos como si fueran cartas de intercambio y sabía exactamente cómo encantar a nuestros padres. Nuestra casa de infancia en los suburbios de Massachusetts se convirtió en el escenario de nuestras personalidades divergentes. Yo planeaba meticulosamente mis proyectos escolares semanas antes, mientras que Stephanie, de alguna manera, lograba hacer una presentación ganadora el día anterior. No es que ella no fuera inteligente. Era brillante a su manera, pero sus prioridades eran diferentes. Ella prosperaba con el capital social y la admiración, mientras que yo encontraba consuelo en la estructura, el logro y el reconocimiento silencioso. Morgan, ¿por qué no puedes intentar ser más como tu hermana?, preguntaba mamá cuando rechazaba otra invitación a una fiesta para estudiar. Necesitas crear conexiones en la vida, decía papá, un ex ejecutivo corporativo que a menudo se ponía del lado de Stephanie también. Sus ambiciones empresariales coincidían más estrechamente con su visión que mi creciente fascinación con el servicio militar. Para cuando llegamos a la secundaria, el patrón ya estaba firmemente establecido. Stephanie era la estrella de la familia y yo la seria y confiable figura de fondo en su brillante historia. La universidad solo amplió la brecha entre nosotras. Elegí West Point a pesar de la confusión de mis padres, mientras Stephanie asistía a una escuela de negocios de la Ivy League, exactamente como se esperaba. Durante las reuniones familiares, sus pasantías en empresas prestigiosas dominaban las conversaciones durante la cena. Mi formación militar se convertía en una breve nota al pie, a menudo mal interpretada. ¿Entonces estás aprendiendo a archivar papeles para el ejército?, me preguntó una vez mi tía cuando traté de explicar mi entrenamiento táctico. Algo así, respondí, ya aprendiendo el valor de mantener cierta información clasificada, incluso de la familia después de la graduación. Nuestros caminos se separaron completamente. Stephanie subió rápidamente por la escalera corporativa en un contratista multinacional de defensa. Irónicamente, mientras tanto, yo construía tranquilamente mi carrera militar, avanzando por los rangos más rápido de lo que había anticipado. Mi aptitud para las operaciones estratégicas y la gestión de crisis llamó la atención de los líderes superiores y pronto me asignaron a misiones cada vez más clasificadas. La decisión de mantener mi verdadero rango y logros ocultos para mi familia no se tomó de una sola vez. Comenzó como seguridad operativa. Ciertos detalles de mi trabajo no podían ser compartidos. Pero con el tiempo, a medida que la condescendencia de Stephanie sobre mi trabajo administrativo en el ejército aumentaba, me resultaba más fácil dejar que creyera lo que quisiera. Mis padres seguían su ejemplo, nunca cuestionando demasiado sobre lo que realmente hacía. Probablemente sea lo mejor, dijo mi oficial comandante cuando mencioné la situación durante una revisión de autorización de seguridad. Cuanta menos información específica sobre tu puesto circule, incluso entre la familia, mejor. Así que me volví muy buena en desviar la atención. Cuando me preguntaban sobre mi trabajo en las reuniones familiares, daba respuestas vagas sobre el apoyo a las operaciones militares y rápidamente desviaba la conversación hacia la última promoción de Stephanie o sus vacaciones de lujo. Era más sencillo así, y, honestamente, la mala interpretación ofrecía una excelente cobertura. Mi reciente despliegue de 2 años había sido la operación más larga y compleja de mi carrera. Liderar una fuerza de tarea multinacional en una misión de inteligencia clasificada me había valido mi tercera estrella y un nivel de respeto entre los líderes militares globales que aún a veces me parecía irreal. Cuando regresé a Estados Unidos hace apenas 2 semanas, esperaba tener algo de tiempo tranquilo para recuperarme antes de comenzar en mi nueva posición en el Pentágono. Entonces, llegó la llamada de Stephanie Morgan. ¿Ya estás en el país? Tienes que venir a cenar mañana por la noche. Voy a reunir a algunas personas muy importantes, incluido mi jefe. Es un comandante militar o algo así. Así que tal vez por fin tengan algo de qué hablar.
Sujeta el teléfono lejos de mi oído. Por un momento, tomando una profunda respiración. Acabo de regresar. Steph, todavía me estoy ajustando al cambio de horario. Por favor, me ayudaría mucho causar la impresión correcta. El comandante Phillips me está considerando para la división de contratos de defensa. Tener a mi hermana militar allí se vería bien, ahí estaba. La verdadera razón de la invitación no era para reconectarnos después de mi larga ausencia, sino para usarme como un accesorio para su avance profesional. Aún así, era mi hermana, está bien te di, mándame los detalles por mensaje. Mientras me preparaba para la cena esa noche, elegí deliberadamente un vestido sencillo azul marino en lugar de algo que pudiera insinuar mi rango. Nada de insignias militares, ni pines de servicio. Nada que revelara que yo tenía un rango superior al de su jefe, al menos por una estrella, suponiendo que él fuera el comandante que pensaba que era. Recogí mi cabello oscuro en un sencillo moño, apliqué poco maquillaje y me puse el collar plateado de mi madre, la única conexión tangible con el apoyo de mi familia. Por limitado que fuera, al conducir hacia el restaurante, repasé respuestas vagas a las inevitables preguntas sobre mi trabajo. Apoyo administrativo para operaciones en el extranjero se había convertido en mi línea estándar. No era completamente falso, administraba operaciones, solo que al más alto nivel posible. Lo que no había preparado era cuánto me dolería la actitud despectiva de Stephanie. Después de todos esos años, era una general de 3 estrellas que había liderado misiones críticas que literalmente cambiaron los resultados geopolíticos. Sin embargo, al estar con mi hermana, aún me sentía como la adolescente torpe y pasada por alto que alguna vez fui, cuando llegué al Belay en el Intans, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Tomé un último momento para centrarme. Solo pasa esta noche, me susurré a mi reflejo en el espejo retrovisor, has navegado por territorios hostiles. Puedes manejar una cena con tu hermana si tan solo hubiera sabido cómo se desarrollaría la noche. El Intans era tan opulento como su reputación sugería. Candelabros de cristal colgaban de los techos abovedados, emitiendo una cálida luz sobre manteles blancos y cubertería reluciente. Un pianista tocaba suavemente en la esquina y el personal de servicio se movía con precisión práctica entre las mesas. El maitre me condujo a través del comedor con una cortesía formal que casi me hizo extrañar el respeto directo de las interacciones militares. Vi a Stephanie antes de que ella me viera. Su cabello rubio estaba perfectamente estilizado. Su vestido de diseñador probablemente costaba más que 3 meses de mi asignación para vivienda y estaba riendo animadamente con una mesa de personas igualmente pulidas. Por un momento, sentí un pinchazo de algo como orgullo. Mi hermana pequeña ciertamente había dejado su huella en el mundo que había elegido. Luego levantó la mirada y me vio. Morgan, por fin dijo. Su sonrisa permaneció fija, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente al evaluar mi apariencia. Veo que vienes directamente del trabajo. También me da gusto verte, Steph, respondí, inclinándome para un breve abrazo, y no. Esto es lo que elegí usar. Que ella retrocedió, su sonrisa apretándose. Bueno, pronto podemos ir de compras. Sé dónde encontrar ropa que realmente te favorezca, con tu complexión atlética. Antes de que pudiera responder, ya se estaba girando para presentarme a la mesa. Todos, esta es mi hermana mayor. Morgan, ella hace algún tipo de trabajo de oficina para el ejército. Mantuve mi expresión neutral mientras observaba a los compañeros de cena. A la derecha de Stephanie se sentaba una mujer de rasgos afilados y mirada aún más aguda, vestida con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi primer auto. Esta es Amanda, mi colega del equipo de adquisiciones internacionales, explicó Stephanie, y su esposo, Brad, un hombre con el apretón de manos excesivamente confiado de alguien quien pensaba muy bien de sí mismo, asintió. Militar, ¿eh? Mi primo estuvo en los marines. Eso sí es ser un héroe. ¿Qué haces tú? Exactamente, apoyo administrativo, respondí con la facilidad practicada de alguien que había dado esta historia de cobertura incontables veces. Morgan solo mueve papeles, intervino Stephanie con una risa ligera, nada emocionante. Conocí a la siguiente invitada, Rebecca, otra amiga de Stephanie que trabajaba en marketing, y de inmediato comenzó a contarme sobre el contrato de su empresa con el Departamento de Defensa, como si pudiera impresionarme. Finalmente, Stephanie presentó al hombre en el extremo más alejado de la mesa. Este es el comandante James Phillips, mi jefe. Él dirige la división de enlace militar, lo reconocí de inmediato. Aunque cuidadosamente oculté cualquier reacción. El comandante Phillips era, en efecto, de inteligencia naval, y aunque su rango no era algo de lo que burlarse, estaba varios niveles por debajo de mí y había estado presente por videoconferencia en uno de mis informes clasificados el año pasado. Rogué para que no me reconociera fuera de contexto.
Un placer conocerlo, señor, dije educadamente, usando el tratamiento apropiado que usaría un oficial de menor rango. Me miró curioso por un momento. Luego asintió. Igualmente. ¿Qué? Rama, el ejército, respondí simplemente. El ejército. Ella ha estado haciendo trabajo administrativo en el extranjero, interrumpió Stephanie. Nada clasificado ni importante, Morgan. Siéntate junto a Rebecca, dijo Stephanie, y me dirigí a mi asiento asignado, sintiendo la primera verdadera punzada de la noche. Nada importante. La operación que acabo de liderar evitó una crisis internacional que habría afectado directamente los contratos de defensa que maneja la empresa de Stephanie. Pero sonreí y tomé mi vaso de agua en lugar de corregirla. Cuando el camarero tomó las órdenes de bebidas, la conversación rápidamente se desvió hacia los logros profesionales recientes de todos. Amanda acababa de cerrar un trato importante con un cliente europeo. Brad aparentemente había adquirido una propiedad significativa. Rebecca estaba siendo considerada para un puesto de directora. Y Stephanie, por supuesto, acababa de ser preseleccionada para la promoción en la división de defensa. ¿Y tú, Morgan?, preguntó el comandante Phillips, aparentemente genuinamente interesado. ¿En qué has estado trabajando en el extranjero? Antes de que pudiera formular mi respuesta vaga estándar, Stephanie intervino. Morgan solo hace trabajo administrativo básico. Ayuda a programar cosas y gestionar papeleo para los verdaderos soldados. Se giró hacia mí con una sonrisa condescendiente, aunque estoy segura de que es un papeleo muy importante, ¿verdad? La mesa se rió y sentí que mis mejillas se sonrojaban ligeramente. Hace 2 semanas había estado coordinando una operación multinacional de inteligencia que salvó innumerables vidas. Ahora me trataban como a una oficinista. Me mantiene ocupada, dije con calma. Estoy segura de que, sí, dijo Amanda con una sonrisa que sugería que me estaba soportando. Hace falta todo tipo de personas para que las cosas funcionen. El camarero regresó para tomar las órdenes de la cena. Cuando llegó mi turno, elegí el filet mignon, uno de los platos más caros del menú. Pero algo que realmente disfrutaba, después de 2 años de raciones militares. Stephanie levantó una ceja. ¿Puedes permitirte este lugar? Esa es una carne de $70. Morgan, la mesa cayó en silencio momentáneamente, el comentario demasiado grosero para ignorarlo. Yo invito esta noche, intervino suavemente el comandante Phillips. Aunque la incomodidad persistió, yo me puedo hacer cargo de mí. Comida, le aseguré, y luego me volví hacia Stephanie. Mi trabajo administrativo paga lo suficiente para un filete ocasional. En realidad, mi salario como general era significativamente más alto de lo que la mayoría pensaba. Y después de años de despliegue con gastos mínimos, mi cuenta de ahorros estaba bastante saludable. Pero Stephanie siempre había asumido que vivía de cheque en cheque porque no ostentaba mis finanzas como ella lo hacía. Como digas, respondió ella con un gesto despectivo. De todas formas, James nos estaba contando sobre la nueva iniciativa de defensa que su departamento está supervisando. Aparentemente, va a revolucionar la forma en que las empresas como la nuestra se relacionan con las necesidades militares, y así, una vez más. Me apartaron de la conversación. Mientras discutían asuntos de negocios, tomé pequeños sorbos de mi agua y me pregunté cuánto tiempo debía quedarme antes de hacer una salida educada. La noche se extendía ante mí como un ejercicio táctico particularmente incómodo. Algo que debía soportarse más que disfrutarse. Poco sabía yo que los momentos más incómodos aún estaban por llegar. La conversación cambió a medida que llegaban los aperitivos, pasando de logros corporativos a temas más amplios, sobre la política mundial y las operaciones militares. Tomé mi ensalada, mientras el esposo de Amanda, Brad, hablaba sobre el reciente conflicto en Europa del Este. El problema es nuestro liderazgo militar, declaró con la confianza de alguien que nunca había estado cerca de un campo de batalla. Son demasiado vacilantes, demasiado burocráticos. Si yo estuviera a cargo, habríamos resuelto esa situación hace meses con una demostración de fuerza. El comandante Phillips parecía ligeramente incómodo, pero permaneció diplomático. La estrategia militar a menudo involucra complejidades que no son evidentes para los ajenos, comentó. Exactamente, saltó Stephanie. Por eso necesitamos más pensamiento del sector privado en defensa. Cortar toda esa burocracia. Se giró hacia mí con una sonrisa burlona. Morgan sabe todo sobre la burocracia militar, ¿verdad? ¿Cuántos formularios procesas al día? Tomé un sorbo lento de agua, recordando las sesiones de estrategia de 16 horas que había liderado, las decisiones a fracción de segundo que habían determinado el éxito o el fracaso de operaciones críticas. Las cartas que había escrito a las familias de los soldados caídos. Varian, respondí neutralmente en vez. Ni ella puede dar una respuesta directa, rió Stephanie. El secreto militar sobre los clips y las grapas, se unió Rebecca. Mi hermano estuvo en el ejército durante 2 años antes de entrar en las
Finanzas dijo. Dijo que, la mayor parte del tiempo, era solo esperar a que algo sucediera. Eso ciertamente puede ser parte de la experiencia, reconocí. Pensando en las incontables horas de preparación que precedían cualquier operación significativa. Lo que parecía estar esperando algo, desde la perspectiva de un observador externo, a menudo era una planificación intensiva, entrenamiento o análisis de inteligencia. Los platos principales llegaron. Deteniendo momentáneamente la conversación, corté mi filete, saboreando el primer bocado. Después de meses de raciones militares, un filete bien cocinado era un lujo que valía cada centavo. Entonces, Morgan, dijo Amanda. Mirando mi plato, tienes gustos caros para alguien con tu salario. La administración militar debe pagar. Mejor de lo que pensaba. Los roles administrativos en el ejército se compensan en función del rango y los años de servicio, le expliqué pacientemente. Como cualquier otro puesto, probablemente lo haya puesto a crédito, susurró Stephanie a Amanda. Sentí una chispa de irritación. Esa caracterización podría haber sido cierta cuando tenía 20 años. Pero ahora había gestionado presupuestos operacionales complejos durante años. Mis finanzas personales estaban impecables, en realidad no tengo deudas, contrarresté. Rompiendo mi patrón habitual de dejar pasar los comentarios de Stephanie. He estado libre de deudas durante años. Stephanie se mostró sorprendida, luego despectiva. Bueno, qué bien por ti. Supongo que cuando no tienes vida social y vives en vivienda militar, puedes ahorrar algunos dólares. La conversación continuó. Pero el patrón siguió durante toda la comida. Cualquier contribución que hiciera era minimizada o desestimada. Cuando mencioné un país en el que había estado destinada, Stephanie interrumpió para hablar sobre el resort de lujo que había visitado allí. Cuando el comandante Phillips me preguntó sobre mi perspectiva sobre una situación diplomática, mi hermana respondió por mí, asegurándole que no sabría nada relevante al respecto. Morgan nunca ha sido políticamente consciente, le explicó. Como si no estuviera sentada allí, ella solo sigue órdenes. Me encontré transportada de vuelta a innumerables cenas familiares, donde mis logros eran notas al pie del papel en la historia. Protagonizada por Stephanie. Un nudo familiar se formó en mi estómago, una mezcla de dolor, frustración y resignación, durante una breve pausa. El comandante Phillips me dirigió la palabra directamente. ¿Qué te llevó a unirte al servicio militar, Morgan? Tradición familiar. Antes de que pudiera responder, Stephanie se rió. Dios no. Papá se horrorizó cuando se alistó en lugar de ir al negocio familiar. Creo que solo quería ser diferente. Me alisté después de la universidad. En realidad, corregí, y fue West Point. No un alistamiento básico. La mesa cayó en silencio por un momento. ¿West Point? El comandante Phillips parecía genuinamente sorprendido. Eso es impresionante. Stephanie hizo un gesto despectivo. Ella está siendo modesta. Fue un programa especial para el área administrativa. Cierto, Morgan no lo era. Había terminado cerca de la cima de mi clase en el entrenamiento estándar de oficiales. Pero hacía mucho que dejé de corregir las versiones ficticias de mi vida que Stephanie contaba. Fue hace un tiempo, ya dije en su lugar. La conversación pronto se desvió hacia una operación militar encubierta reciente que había hecho. Breves titulares antes de desaparecer del ciclo de noticias. Casualidades de la vida, era la misma operación que había comandado, aunque el público sabía casi nada sobre los detalles reales. El desastre total, proclamó Brad. Quienquiera que estuviera a cargo debería ser juzgado en consejo de guerra. Mi mano se apretó alrededor de mi vaso de agua. La operación había sido en realidad un éxito notable, cumpliendo todos los objetivos principales con bajas mínimas. La narrativa del desastre había sido cultivada deliberadamente para ocultar la verdadera naturaleza y logros de la misión. Leí que enviaron a una general femenina para limpiar el desastre. Después, añadió Amanda. ¿Te imaginas que sabría una mujer sobre ese tipo de situación táctica? Me disculpé para ir al baño antes de que pudiera decir algo clasificado o, peor aún, algo que revelara exactamente lo que esta mujer sabía sobre esa situación táctica. En la elegante privacidad del baño, me apoyé en el mostrador de mármol y tomé varias respiraciones profundas. Había enfrentado fuerzas hostiles, navegado crisis diplomáticas internacionales y comandado tropas en situaciones de vida o muerte. Sin embargo, de alguna manera, mi hermana aún tenía el poder de hacerme sentir pequeña. 10 minutos más, le dije a mi reflejo. Inventaré una excusa sobre una mañana temprana y luego me iré. Enderecé mi vestido, me volví a aplicar el lápiz labial y me preparé para regresar a la batalla. Aunque una muy diferente a la que había sido entrenada. Mientras caminaba de regreso hacia la mesa, noté que el comandante Phillips me observaba con una expresión cada vez más desconcertada. Algo en su mirada me hizo sentir incómoda. El reconocimiento comenzaba a despuntar.
y no estaba segura de estar preparada para lo que sucedería a continuación. Cuando me asenté nuevamente en mi asiento, noté que el comandante Phillips aún me observaba con esa misma expresión de desconcierto. Inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara ubicarme en otro contexto. ¿Nos hemos encontrado antes, Morgan?, preguntó de repente durante una pausa en la conversación. Me pareces familiar. Mi ritmo cardíaco aumentó ligeramente. No, lo creo, señor. Tal vez en algún evento militar, posiblemente él respondió, aunque no parecía convencido. De Stephanie puso los ojos en blanco. Créeme, James, si hubieras conocido a Morgan antes, no lo habrías recordado. Ella tiende a pasar desapercibida. Vi algo cambiar en la expresión del comandante Phillips, un destello de incomodidad ante el desdén de Stephanie. Antes de que pudiera responder, la conversación fue secuestrada por Brad, quien comenzó a lanzar sus pensamientos sobre la asignación presupuestaria del Departamento de Defensa. Gastan millones en protocolos obsoletos, proclamó. Si consultaran con expertos en negocios como nosotros, podrían optimizar todo. Me mordí la lengua, pensando en las innumerables revisiones de eficiencia y protocolos de optimización que había implementado en mi mando. El ejército no era perfecto, pero no era el dinosaurio burocrático que los civiles imaginaban a menudo. ¿Qué opinas, Morgan?, preguntó el comandante Phillips. Devolviéndome a la conversación, desde tu perspectiva en administración, ¿ves áreas en las que se podría mejorar la eficiencia? Fue una pregunta reflexiva que me dio una oportunidad para contribuir sin revelar mi rol real. Estaba formulando una respuesta cuidadosamente neutral cuando un miembro del personal del restaurante se acercó a nuestra mesa. Disculpen, dijo, en voz baja, ¿está presente una Morgan Coleman? Hay una llamada urgente para usted en la recepción. Stephanie frunció el ceño. ¿Quién te llamaría aquí? Nadie sabe que estás en la ciudad. Disculpan, dije, levantándome de mi asiento. Debería atender esto. Mientras seguía al miembro del personal hacia la recepción, pude sentir los ojos del comandante Phillips sobre mí. Las piezas comenzaban a encajar para él, y sabía que mi cuidadosa separación entre mi vida personal y profesional estaba en peligro. En la recepción, tomé el auricular, reconociendo de inmediato la voz de mi asistente, la teniente Winters. General Coleman, le pido disculpas por interrumpir su cena, dijo con firmeza, pero tenemos una situación en desarrollo con la operación Cornerstone. El secretario está solicitando su presencia para un informe de emergencia. Entendido. Plazos. Tan pronto como sea posible. Señora, el transporte ya está en camino hacia su ubicación. Estaré lista. Gracias, teniente. Coloqué el auricular de vuelta en la recepción y me tomé un momento para recomponerme. La operación en cuestión era sensible. Una continuación del trabajo que había estado haciendo en el extranjero. Si el secretario estaba convocando una reunión de emergencia, la situación era seria. Mientras regresaba a la mesa, ya estaba mentalmente cambiando de hermana a general, organizando las preguntas que necesitaría responder y los recursos que tendría que movilizar. Lo siento, lo anuncié al llegar a la mesa. Tengo que irme. ¿Ha surgido algo, en serio? La voz de Stephanie estaba llena de molestia. ¿Qué podría ser tan urgente con el papeleo que tienes que irte en medio de la cena? Antes de que pudiera responder, el comandante Phillips se levantó de repente, con los ojos bien abiertos, reconociéndome. General Coleman, dijo, su voz llevando un tono de incredulidad. General Morgan Coleman. La mesa quedó en silencio. Stephanie, que había estado tomando un sorbo de agua, tosió ligeramente. Sí. Comandante, respondí en voz baja, sin ver razón para negarlo ahora. Él inmediatamente enderezó su postura, casi poniéndose firme. Me disculpo por no haberla reconocido inmediatamente. Señora, es un honor conocerla en persona. Estuve en la videoconferencia para su informe sobre la situación de Racing el año pasado. La recuerdo bien, comandante. Usted hizo algunas preguntas perspicaces sobre las implicaciones regionales. Stephanie nos miraba, su expresión pasando por confusión, incredulidad y shock. ¿De qué estás hablando? Morgan es una asistente administrativa. El comandante Phillips se giró hacia ella, con una mezcla de sorpresa y vergüenza por ella. Señorita Coleman, su hermana es la general Morgan Coleman. General de 3 estrellas y hasta hace poco comandante de la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales Conjuntas en el Mediterráneo Oriental. Es una de las mentes estratégicas más respetadas en el ejército. Eso es imposible, susurró Stephanie, pero su certeza se desmoronaba. Bienvenida de nuevo a Estados Unidos. General, continuó el comandante Phillips formalmente. Su informe habitual está programado para mañana a las 8, creo. Es correcto, comandante, confirmé, viendo cómo el vaso de agua de Stephanie resbalaba de sus dedos, derramándose sobre el impecable mantel. Amanda y Rebecca nos miraban, con shock sin disimulo. Brad parecía haber tragado su lengua, sin duda revisando mentalmente sus comentarios anteriores sobre el liderazgo militar. Yo no me di cuenta, balbuceó.
¿Ha habido algún tipo de error?, insistió Stephanie, recuperando su voz. Mi hermana trabaja en administración. Ella no es. No puede ser. Le aseguro que no hay error, dijo el comandante Phillips con firmeza. La general Coleman es bastante conocida en los círculos militares, aunque gran parte de su trabajo es clasificado. Se volvió hacia mí. La llamada que recibió ahora, general, hay una situación en desarrollo. Asentí, agradecida por su comprensión profesional. Sí, me necesitan en el cuartel general. Sí me excusan. Por supuesto, señora, respondió él. Luego, sorprendiéndome, agregó, yo también voy en esa dirección. ¿Le gustaría un paseo? Puede ser más rápido que esperar por un coche. Lo agradecería, comandante. Stephanie seguía mirando, con la boca ligeramente abierta. Morgan, ¿qué está pasando ahora? Por primera vez en la noche. Me permití levantarme con la plena autoridad de mi rango, no de forma arrogante, sino con la tranquila confianza que venía de años de mando. Lo siento, no pude ser más clara sobre mi posición, Stephanie. Mucho de mi trabajo es clasificado. Como mencionó el comandante Phillips, tengo que irme ahora. Pero tal vez podamos hablar mañana. Puse dinero sobre la mesa para cubrir mi comida y una generosa propina. La cena estuvo encantadora. Gracias a todos por su compañía, mientras el comandante Phillips y yo nos dirigíamos hacia la salida, escuché a Rebecca susurrar en voz alta a Amanda. ¿Acaba de decir general de 3 estrellas? Lo último que vi al salir del restaurante fue el rostro de Stephanie, una mezcla compleja de shock, vergüenza y algo que podría haber sido el comienzo de la realización. La noche ciertamente no había salido como estaba planeada, pero, después de todo, estaba bastante acostumbrada a adaptarme a desarrollos inesperados en el campo. Esta operación en particular, una cena con mi hermana, había terminado con una revelación táctica imprevista. El comandante Phillips y yo caminamos en silencio hasta el stand del Belay. Mientras esperábamos su coche, él se aclaró la garganta de manera incómoda. General, siento no haberla reconocido de inmediato. Negué con la cabeza. No hay necesidad de disculparse. Comandante, fuera de contexto, con ropa de civil, es perfectamente comprensible. Aún así, continuó la forma en que reaccionó su hermana. Quiero decir, no tenía idea de que ella no sabía sobre su verdadero puesto. Pocas personas en mi vida personal lo saben, expliqué. La seguridad operativa se convirtió en un hábito y luego en una forma de vida. El Belay llegó con su coche, un sedán negro y práctico. Una vez dentro y en camino hacia el cuartel general, Phillips volvió a hablar. Si no le importa que le pregunte, señora, ¿cómo es que una general de 3 estrellas termina siendo caracterizada como asistente administrativa por su propia familia? Admiré por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, considerando cómo responder. Comenzó con la discreción necesaria sobre operaciones clasificadas. Con el tiempo, se hizo más fácil dejar que mi hermana creyera lo que quisiera sobre mi carrera. Stephanie siempre ha necesitado brillar más que nadie. Asintió, pareciendo entender la dinámica familiar tras nuestra breve interacción en la cena. Bueno, por lo que vale. Su reputación brilla con fuerza en los círculos militares. Su estrategia durante la Operación Racing fue enseñada como un caso de estudio en la Academia Militar el semestre pasado. Me permití sonreír levemente. Gracias, comandante. Aunque sospecho que esa información no hará que las reuniones familiares sean menos complicadas. Probablemente no lo admitió, riendo suavemente. Cuando llegamos al cuartel general, el edificio estaba iluminado, a pesar de la hora avanzada, una señal clara de que la situación se estaba desarrollando. La teniente Winters me esperaba en la entrada. Con una tableta en mano, General Coleman me saludó, entregándome mi chaqueta de uniforme. Obviamente la había recuperado de mi oficina, anticipando que necesitaría hacer la transición rápidamente de civil a apariencia militar. El secretario la está esperando en la sala de conferencias segura. Los informes de inteligencia llegaron hace 20 minutos. Gracias, teniente. Me puse la chaqueta sobre mi vestido, lo cual no era el protocolo estándar, pero establecería mi autoridad para la reunión de emergencia. Me giré hacia el comandante Phillips. Gracias por el transporte, comandante. Un placer, general. Y si me permite decirlo, fue un honor finalmente conocerla en persona. Asentí, ya haciendo la transición mental al trabajo que tenía por delante. Igualmente, comandante, nos veremos en la reunión programada para mañana. Mientras se iba, la teniente Winters me guió hacia la sala de conferencias, actualizándome en silencio sobre la situación. Me concentré completamente en la crisis emergente, dejando de lado el drama personal de la cena. Los años de entrenamiento militar me habían enseñado a compartimentalizar eficazmente. La reunión de emergencia duró 3 horas. Para cuando estabilizamos la situación y di las órdenes necesarias, ya era bien entrada la medianoche. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas y 12 mensajes de texto de Stephanie.
que iban desde la confusión hasta la ira, exigiendo explicaciones. Respondí con un simple mensaje, de servicio. Llamaremos mañana. Cuando finalmente llegué a casa, casi a las 2 de la mañana, estaba exhausta pero extrañamente llena de energía. La burbuja de secreto que había mantenido durante años finalmente había estallado. Lo que sucediera después con Stephanie, al menos, ya no tendría que disminuirme en su presencia. A la mañana siguiente, después de 4 horas de sueño y otra reunión temprana, regresé a mi apartamento para encontrar a Stephanie esperándome en el pasillo. Su apariencia, normalmente perfecta, estaba desordenada, como si se hubiera vestido a toda prisa, y su expresión era una tormenta de emociones. ¿Cuánto tiempo has estado esperando?, pregunté. Abriendo la puerta, 1 hora, respondió, siguiéndome dentro sin invitación. ¿Dónde has estado? He estado llamando toda la noche, trabajando, dije simplemente, dejando mi maletín sobre la mesa. Hubo una situación que requirió mi atención. Stephanie comenzó a caminar de un lado a otro por mi sala de estar, gesticulando descontroladamente. ¿Una situación, Morgan? ¿Qué demonios está pasando? James Phillips pasó el resto de la cena contándole a todo el mundo sobre tu carrera militar decorada. Dijo que has liderado operaciones clasificadas, que asesores a los jefes conjuntos. Que tú se detuvo abruptamente, mirándome fijamente, ¿es cierto? ¿Realmente eres una general? Mantuve mi mirada fija en la suya. Sí, Stephanie. Soy general de brigada en el ejército de los Estados Unidos. 3 estrellas. Pero eso es imposible. Tú me habrías dicho. Se lo habrías dicho a mamá y papá. ¿Lo habría hecho? Pregunté en voz baja. Cuando alguno de ustedes mostró interés en mi carrera militar, más allá de asumir que era algún trabajo administrativo menor, ella se estremeció como si lo hubiera bofeteado. Eso no es justo. Nunca. Nos corregiste. Nunca preguntaste. Rebatí, decidiste que era mi vida y nunca cuestionaste tus suposiciones. ¿Tienes idea de cuántas veces me has interrumpido en las reuniones familiares para explicarme mi propio trabajo de manera incorrecta? No lo sabía. No querías saberlo, Stephanie. Era más fácil creer que tu hermana mayor era una simple oficinista porque eso encajaba en la narrativa que has construido durante toda tu vida. Que tú eres la exitosa, la estrella, la que importa. Su rostro se arrugó ligeramente. Eso no es cierto. ¿No lo es? Ayer preguntaste si podía pagar un filete de $70 frente a tu jefe y tus amigos. ¿Quién hace eso a alguien a quien respetan? Stephanie se desplomó sobre mi sofá, su ira dando paso a la confusión. Simplemente no entiendo por qué esconderías algo como esto. Ser general es impresionante. ¿Por qué no nos lo dijiste? Suspiré. El peso de años de mantener esta separación se sintió de repente muy pesado. Comenzó como seguridad operativa. El trabajo que hago es clasificado. Cuantas menos personas sepan mi puesto, más seguras están ciertas operaciones. Pero con el tiempo, pausé. Organizando mis pensamientos, con el tiempo, se hizo más fácil dejar que todos creyeran lo que querían. Tenían su narrativa sobre mí y corregirla habría significado confrontación. ¿Entonces nos has estado mintiendo durante años?, preguntó. Sorprendida. He estado omitiendo detalles, corrigí, nunca mentí sobre estar en el ejército. Simplemente no especificaba mi rango o rol. Stephanie miró sus manos. ¿Lo saben mamá y papá? No. Ellos creen lo que tú les has dicho, que hago algún tipo de trabajo administrativo. Dios, Morgan levantó la vista, los ojos brillando. ¿Sabes lo humillada que me sentí anoche? James pasó 20 minutos contándole a todos en la mesa sobre tus logros después de que te fuiste. Cosas que debería haber sabido sobre mi propia hermana. Lo siento si te avergoncé, dije sinceramente, no era mi intención. Me hiciste quedar como una tonta frente a mi jefe. Y ahí estaba el verdadero problema, no que hubiera aprendido algo sorprendente sobre su hermana, sino cómo afectaba su imagen. Stephanie, dije con cuidado, he pasado años disminuyéndome a tu alrededor para proteger tu ego. Anoche no fue culpa mía. Si el comandante Phillips me reconoció, es solo la realidad afirmándose. Eso no es justo, protestó, pero con menos convicción. ¿No lo es? Dime honestamente. Si hubieras sabido que era una general de 3 estrellas, ¿me habrías tratado de la misma manera? ¿Me habrías invitado a la cena solo para tener una conexión militar e impresionar a tu jefe? ¿Me habrías interrumpido, hablado por mí o preguntado si podía pagar mi comida? No respondió. Lo que fue respuesta suficiente, la verdad es. Continué con más suavidad, has necesitado que sea menos de lo que soy durante mucho tiempo. Y lo he permitido porque parecía más fácil que confrontarte. Pero estoy cansada, Stephanie. Estoy cansada de pretender ser más pequeña de lo que soy cuando estoy con mi familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No es que necesite que seas menos, susurró, es que si tú eres esto, entonces, ¿qué soy yo? La cruda honestidad de su pregunta me tomó por sorpresa. Por primera vez.
Vi la inseguridad que se escondía debajo de su exterior pulido. Eres mi hermana, dije simplemente, eres exitosa por derecho propio. No necesitas derribarme para brillar. Se cubrió la cara con las manos, los hombros temblando ligeramente. Después de un momento, ella levantó la vista, el rímel borroso. He sido horrible contigo, ¿verdad? Ambas hemos contribuido a esta dinámica, reconocí. Pero sí. A veces ha sido bastante horrible. Una risa sorprendida escapó de ella. Dios, Morgan, una general. Todavía no lo puedo creer. Se detuvo. ¿Esto significa que tienes un rango mucho más alto que James? Sí. Te saludó cuando saliste del restaurante. Sacudió la cabeza, maravillada. Mi hermana mayor. La general no fue una resolución. Para nada. Los años de patrones establecidos no cambiarían de la noche a la mañana, pero fue un comienzo. La primera conversación honesta que habíamos tenido en más tiempo del que podía recordar. Mi teléfono vibró con un mensaje del cuartel general. Tengo que volver al trabajo, dije. Poniéndome de pie, Stephanie asintió, secándose los ojos. Por supuesto que sí. Negocios importantes de general, ya no había burla en su tono, solo una ligera incomodidad mientras se ajustaba a esta nueva realidad. Podemos hablar otra vez pronto. Cuando no estés salvando al mundo o lo que sea que realmente hagas, me gustaría, respondí, y, Stephanie, la próxima vez que tengas preguntas sobre mi vida, solo pregúntame directamente. Nada de suposiciones, Stratton respondió. Dirigiéndose hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Por lo que vale, estoy orgullosa de ti. No entiendo lo que haces aún, pero estoy orgullosa. Después de que se fue, me quedé en mi apartamento silencioso, asimilando el cambio sísmico que acababa de ocurrir en nuestra relación. Años de separación cuidadosamente mantenida entre mi vida personal y profesional se habían derrumbado en una sola noche. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en años, sentí que mi hermana realmente me había visto a la verdadera yo. No a la versión disminuida que presentaba en las reuniones familiares. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Mi teléfono vibró nuevamente. El deber llamó, como siempre lo hacía. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la general Coleman en el trabajo y la nadie de Stephanie en casa. Finalmente. Era simplemente Morgan en todos los contextos. Y eso se sentía como una victoria más significativa que cualquier campaña militar que hubiera liderado. Las semanas siguientes trajeron una extraña nueva realidad en el cuartel general. Todo continuaba como siempre, reuniones informativas, sesiones de estrategia, el negocio diario del liderazgo militar. Pero en mi vida personal, el terreno había cambiado drásticamente. Stephanie llamó regularmente, haciendo preguntas sobre mi carrera que antes nunca le habían importado. Algunas podía responder, otras eran clasificadas. Parecía estar haciendo un esfuerzo genuino por entender mi mundo, aunque podía notar que aún estaba procesando la revelación entonces. Cuando dijiste que estuviste desplegada en el extranjero, el año pasado, ¿en realidad estabas comandando toda una operación? Me preguntó durante una de nuestras llamadas telefónicas. Así es, ¿y todas esas veces que no podías asistir a eventos familiares por compromisos laborales? Esos eran compromisos reales, sí. Dirigir operaciones militares generalmente no se adapta a los horarios de las cenas familiares. Ella se rió un poco. Siempre pensé que solo nos evitabas. A veces lo hacía, admití. Pero la mayoría de las veces estaba haciendo mi trabajo. 3 semanas después de la cena fatídica, recibí una llamada inesperada de mis padres. Stephanie finalmente les había contado la verdad sobre mi puesto. Querían encontrarse para almorzar. Elegí una cafetería tranquila cerca de mi apartamento y llegué temprano para asegurarme una mesa privada en la esquina. Cuando entraron, me sorprendió lo mucho que se veían más viejos de lo que recordaba. El cabello de papá había enmudecido por completo y mamá se movía con más cautela de lo que recordaba. Morgan, dijo mamá, abrazándome fuertemente. Mi pequeña general. Hola, mamá, respondí, devolviendo su abrazo. Hola, papá. Él se quedó incómodo por un momento antes de darme un rápido y rígido abrazo. Morgan, una vez que nos sentamos y pedimos. Cayó un silencio incómodo. Stephanie nos contó todo. ¿Por qué no nos dijiste nada sobre tus ascensos? Tu verdadero puesto. Tomé un sorbo de agua, considerando cuidadosamente mi respuesta. Al principio fue seguridad operativa. Luego, simplemente parecía más fácil no corregir las suposiciones que todos habían hecho suposiciones. La voz de papá tenía un tono cortante. ¿Nos engañaste deliberadamente sobre tu carrera? Lo hice. Cuando alguno de ustedes me hizo preguntas detalladas sobre lo que realmente hago, decidieron. Tuve un papel menor y nunca lo cuestioné. Somos tus padres, protestó mamá. Deberías habernos dicho. ¿Cómo se lo dijiste a la tía Susan cuando papá fue pasado por alto para ese puesto de vicepresidente? ¿O cómo se lo dijiste a los vecinos cuando Stephanie dejó su programa de MBA durante 6 meses?
Rebatí. Nuestra familia siempre ha tenido una relación selectiva con las verdades incómodas. Papá se estremeció. Eso es diferente. ¿De verdad? Nos enseñaste a las dos que la imagen importa más que la realidad. Stephanie adoptó esa lección. Yo simplemente encontré una forma diferente de aplicarla. Mamá extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía. Morgan, cariño. Estamos orgullosos de ti. Claro que lo estamos. Solo que no entendemos por qué nos ocultaste esto por tanto tiempo. Me suavicé ligeramente al sentir su toque. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te dije que iba a West Point en lugar de a la escuela de negocios? Papá se movió incómodamente. Eso fue hace años. Dijiste que estaba desperdiciando mi potencial, que terminaría siendo una nadie tomando órdenes de hombres con la mitad de mi inteligencia. Estaba preocupado por ti, se defendió. El ejército no siempre es amable con las mujeres. No estabas preocupado, papá. Estabas decepcionado. Y cada vez que regresaba después de eso. Tú y mamá escuchaban a Stephanie hablar durante horas sobre su carrera y luego me hacían tal vez una pregunta educada sobre la mía antes de cambiar de tema. Eso no es cierto, no empezó mamá, pero papá la interrumpió. No, tiene razón. Me miró directamente. No entendí tu decisión y no lo intenté. Era más fácil concentrarme en Stephanie porque su camino tenía sentido para mí. Hizo una pausa. Estaba equivocado, su admisión me sorprendió. Mi padre rara vez reconocía errores. 3 estrellas, continuó, sacudiendo la cabeza ligeramente. Mi hija, una general de 3 estrellas. ¿Sabes lo notable que es eso? Soy consciente de las estadísticas, respondí secamente. No. Quiero decir, luchó por encontrar las palabras. Lo que trato de decir es que estoy orgulloso de ti. Morgan, debería habértelo dicho hace años. Las simples palabras me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo había esperado para escucharlas? Gracias, dije en voz baja. ¿Nos contarás sobre tu trabajo ahora? Preguntó mamá, lo que puedas compartir. Así que lo hice. Explicó la estructura básica de mi mando, las principales regiones en las que había trabajado, los tipos de operaciones que supervisaba. Todo cuidadosamente editado para excluir información clasificada. Me escucharon con genuino interés, haciendo preguntas que mostraban que estaban tratando de entender este mundo que había sido invisible para ellos durante tanto tiempo a medida que avanzaba el almuerzo. La conversación se volvió más natural. Por primera vez en años, sentí que estaba hablando con mis padres como mi verdadero ser, no la versión disminuida que normalmente presentaba en las reuniones familiares cuando nos despedimos. Mamá me abrazó de nuevo con fuerza. Te amamos, cariño. A todos, no solo las partes que entendemos. El abrazo de papá fue más largo esta vez. Menos incómodo. Estaba equivocado sobre el ejército, dijo en voz baja, encontraste exactamente el lugar al que perteneces. Los vi alejarse, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Décadas de dinámicas familiares no se resolverían en un solo almuerzo, pero fue un comienzo. Esa noche, Stephanie vino con una botella de vino y 2 copas. Una ofrenda de paz, le explicó. Levantando la botella, pensé que ambas podríamos usar una bebida después del interrogatorio parental, sonreí. Dejándola entrar, te llamaron también. 3 veces desde el almuerzo, se quitó los zapatos y se acurrucó en mi sofá con una familiaridad practicada. Papá en realidad me preguntó. Detalles sobre tu carrera. Creo que lo rompiste. Me reí, abriendo el vino, simplemente existí como yo misma. Si eso lo rompe, eso es problema suyo. Tomó una copa. Su expresión poniéndose seria, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste acerca de necesitar que yo sea menos de lo que eres. Me senté frente a ella, esperando. Tenías razón, admitió. He construido gran parte de mi identidad en torno a ser la exitosa, la estrella. Enterarme de que has sido esta persona completamente diferente, tan importante, tan poderosa. Mientras yo te desestimaba, sacudió la cabeza, me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra relación. Y he sido una egoísta estúpida, dijo, sin rodeos, por años. Probablemente décadas, no pude evitar sonreír. Bueno, no discutiría esa evaluación. Me lanzó un almohadón y por un momento volvimos a ser niñas. Antes de que la competencia y la comparación complicaran todo. Lo que pasa es, continuó más seria, no sé cómo ser tu hermana sin ser así. Hemos estado en estos roles durante tanto tiempo. Lo descubrimos juntas, sugerí día a día. Ya no más esconder quién soy. Ya no más necesitar disminuirme para elevarte. Tratton dijo, levantando su copa hacia mi hermana, la general Vedes, que aparentemente ha estado salvando el mundo en silencio mientras yo presumía sobre adquisiciones corporativas. Chocamos nuestras copas. A mi hermana, que finalmente me ve, hablamos hasta tarde en la noche, llenando huecos en las vidas de cada una que los años de interacción superficial habían creado. No fue perfecto.
Viejos hábitos surgieron de vez en cuando, requiriendo correcciones suaves, pero fue real. De una manera en que nuestra relación no había sido desde la infancia. Cuando Stephanie se iba, se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué? Es gracioso. James Phillips me invitó a tomar un café ayer. Ah. Sid dijo que quería discutir mi propuesta para la división de contratos de defensa. Sonrió. Creo que está tratando de obtener información sobre ti, aparentemente. Mi nadie es toda una celebridad en los círculos militares. Difícilmente una celebridad, protesté. No lo dice James, guiñó el ojo. No te preocupes, me aseguraré de contarle todas tus vergonzosas historias de la infancia. No podemos dejar que piense que eres demasiado perfecta. Por favor. No lo hagas. Demasiado tarde. Ya lo estoy planeando. Su sonrisa se suavizó. Pero también me aseguraré de que sepa lo orgullosa que estoy de ser tu hermana. Porque lo estoy, Morgan. Muy orgullosa. Después de que se fue, me quedé en mi apartamento, sintiéndome más ligera que en años. La compartimentalización cuidadosa que había mantenido entre mi vida profesional y personal se había derrumbado, y de alguna manera el mundo no había terminado. En cambio, algo nuevo y más auténtico estaba surgiendo de las ruinas. El comandante Phillips me había reconocido en esa cena, pero de una manera más importante, mi familia finalmente comenzaba a reconocerme también. No solo mi rango de logros, sino a mí, Morgan Coleman, tal y como era. Un mes después de la revelación en el Intans, me encontré sentada frente a Stephanie en nuestra cafetería favorita. Un pequeño lugar equidistante entre mi apartamento y el suyo. Habíamos hecho de esto una tradición semanal, sacando tiempo para nosotras entre nuestros ajetreados horarios. Este pequeño acto de conexión intencional representaba la nueva base que estábamos construyendo, una de respeto mutuo, en lugar de competencia. Entonces dijo Stephanie, removiendo su latte. ¿Cómo estuvo la reunión del Pentágono ayer? Lo que esperabas, respondí. Mucha gente seria, mirando mapas serios, tomando decisiones serias. Se rió, ¿sabes? Una parte de mí todavía está tratando de reconciliar a mi hermana mayor con esta general de 3 estrellas, de la que todo el mundo sigue hablándome. Sacudió la cabeza. James prácticamente hace una genuflexión cuando menciono tu nombre. No lo hacen, protesté. Aunque el comandante Phillips había estado casi cómicamente formal en nuestras interacciones profesionales desde aquella cena, lo hace absolutamente. La semana pasada, reprogramó una reunión ejecutiva porque chocaba con el informe que ibas a dar. Dijo, y cito, no se hace esperar a la general Coleman. Piqué los ojos. Pero no pude evitar sentir una pequeña chispa de satisfacción. Después de años de ser subestimada, que se reconociera mi autoridad, incluso sobre reconocida, era una experiencia novedosa. ¿Cómo van las cosas con mamá y papá?, preguntó Stephanie. Cambiando de tema, últimamente han estado extrañamente callados conmigo. Estamos encontrando nuestro camino, respondí con cautela. Papá me llamó ayer para preguntar sobre un artículo de estrategia militar que leyó. Creo que está tratando de entender mi mundo, eso es progreso, lo es, acordé, pasos pequeños, pero genuinos. La transformación en mis relaciones familiares durante el último mes había sido notable, aunque imperfecta. Aún quedaban momentos incómodos, viejos patrones que surgían inconscientemente. Pero también había una nueva disposición para vernos más completamente. Te presenté a Caroline de marketing la semana pasada, dijo Stephanie, contemplando su café. ¿Sabes qué le dije? Levanté una ceja, curiosa. Le dije, esta es mi hermana. La general de teniente Morgan Coleman. No mi hermana, que trabaja para el ejército o cualquiera de esas tonterías diminutivas que solía decir. Levantó la vista hacia mí, su mandíbula literalmente cayó. Se sintió bien, Morgan, se sintió realmente bien ver a alguien más reconocer lo excepcional que eres. Solo estoy haciendo mi trabajo. Steph, no estás solo haciendo nada, me replicó, eso es lo que he estado dándome cuenta. Pasé tantos años necesitando ser la especial que no podía ver cuán extraordinaria eres realmente. Sus palabras me tocaron profundamente. Tú también eres bastante extraordinaria, ¿sabes? Solo que en diferentes formas. Sonrió, una sonrisa genuina, sin la competitividad que me había acostumbrado a ver. Ambas lo somos, las hermanas Coleman, conquistando el mundo en nuestros respectivos dominios. Mientras seguíamos hablando, me maravillaba de cuánto había cambiado todo. El peso de mantener identidades separadas, la general Coleman y Morgan, la hermana, que no había logrado nada. Había sido agotador de formas que no había reconocido completamente hasta que el peso se levantó. Mi nueva posición en el Pentágono resultó ser una bendición disfrazada, con un rol más visible, coordinando la cooperación internacional de defensa. Podía compartir más de mi vida profesional con mi familia sin comprometer la seguridad. Creaba puentes naturales entre mis mundos que antes habían estado rígidamente separados. El comandante Phillips se había convertido en un aliado inesperado, después de nuestra experiencia compartida.
En el Intense se encargó de hacer revisitas ocasionales, comprendiendo el desafío único de equilibrar la alta responsabilidad militar con las relaciones civiles. Vi a James ayer, comentó Stephanie, de manera casual. ¿Te preguntó sobre ti profesionalmente o personalmente? Pregunté. Curiosa, un poco de ambos, dijo con una sonrisa astuta. Creo que podría estar interesado en conocerte más allá de la sala de reuniones. Sentí una sorpresa que me sonrojó. Eso sería complicado, la vida es complicada, se encogió de hombros. No significa que no valga la pena explorar. 2 semanas después, nuestros padres organizaron una cena familiar, la primera desde la revelación de mi verdadero rango y puesto. Llegué con ropa de civil. Pero no hice ningún esfuerzo por restar importancia a mi porte militar o mis logros. Cuando la conversación giró hacia el trabajo, Morgan nos estaba contando sobre su nueva iniciativa con la OTAN. Dijo mamá orgullosa. A nuestra tía, que estaba de visita desde Chicago, no es fascinante. Susan papá, de hecho, hizo preguntas informadas sobre estrategia militar, habiendo claramente leído sobre el tema. Stephanie intervino con puntos relevantes sobre los contratos de defensa, creando conexiones entre nuestros respectivos ámbitos profesionales. No fue perfecto. Viejos hábitos emergieron de vez en cuando. Mamá aún me interrumpió 1 o 2 veces. Papá seguía prestando un poco más de atención a los logros corporativos de Stephanie, pero se estaba haciendo un esfuerzo consciente. Una conciencia que no había existido antes. Después de la cena, papá me apartó en su estudio, una habitación en la que rara vez me habían invitado cuando era niña. Tengo algo para ti, dijo, abriendo el cajón de su escritorio. Sacó una pequeña caja y me la entregó. Dentro había un pin de estrella plateada, no una insignia militar, pero una pieza de joyería simple y elegante. Sé que no puedes usar tus estrellas reales la mayor parte del tiempo, dijo incómodo. Pero pensé que deberías tener algo que te recuerde que tu familia ahora te ve. A ti, toda. Me quedé momentáneamente sin palabras, conmovida por el gesto de mi padre, que normalmente era reservado. Gracias, dije finalmente, cerrando mi mano alrededor del pin. Esto significa mucho para mí, asintió, claramente incómodo con el momento emocional, pero decidido a seguir adelante. Estaba equivocado, Morgan, sobre el ejército. Sobre tus decisiones, siento que me haya tomado tanto tiempo verlo. Está bien, papá. Llegamos aquí eventualmente, mientras conducía a casa esa noche. Reflexioné sobre el viaje del último mes. La revelación accidental en una cena, que debía ser solo otro ejercicio de ser disminuida, había catalizado un cambio profundo. Ya no tenía que compartimentalizar mi vida, pretendiendo ser menos en una esfera para mantener la paz en otra. La energía que había gastado manteniendo esa separación ahora podía ser dirigida hacia la construcción de conexiones auténticas con mi familia. Había algo poderoso en ser completamente vista y aceptada, no solo por mi rango de logros, sino por quien era en mi esencia. La validación que había buscado inconscientemente de mi familia durante años finalmente había llegado, no a través de su reconocimiento de mis estrellas, sino por su disposición a ver a la persona debajo de ellas. Cuando estacioné afuera de mi edificio, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Stephanie. Cena el próximo viernes. James preguntó si podrías acompañarnos. Sin pretensiones esta vez, lo prometo. Sonreí y tecleé de vuelta. Me gustaría eso. Las estrellas en mi uniforme nunca me definieron, pero se habían convertido en parte de quien era, al igual que ser la hermana de Stephanie, la hija de John y Martha, y ahora quizás alguien que podría explorar una conexión con James Phillips más allá de la cortesía profesional. Durante años había sido la general que comandaba tropas y la hermana que se disminuía a sí misma. Ahora, finalmente, podía ser simplemente Morgan, compleja, exitosa. Aún creciendo y completamente vista, en el ejército, a menudo hablamos sobre objetivos de misión y resultados estratégicos. Pero a veces, las victorias más importantes son las personales, el coraje de estar en tu verdad, la fuerza de mantener tu dignidad cuando otros te disminuyen y la sabiduría de reconocer cuando la batalla finalmente ha terminado. Benditamente, mi hermana me había llamado una nadie en la cena. Pero en ese momento de revelación, cuando mis mundos chocaron y mi ser completo finalmente fue expuesto, nunca me sentí más completamente alguien. No solo la general Coleman, no solo Morgan, la hermana, sino completamente y auténticamente, yo misma. Y esa quizás fue la mayor victoria de todas. Si esta historia resonó contigo, me encantaría saber sobre una vez en la que finalmente fuiste reconocida por tu verdadero valor después de haber sido subestimada. ¿Tu familia alguna vez descubrió algo sorprendente sobre ti que cambió la forma en que te ven? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste este viaje de reconocimiento y sanación, por favor, dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias de triunfos personales.
Recuerda, a veces las personas que menos nos conocen son las más cercanas a nosotros. Hasta que, la verdad crea un puente hacia una comprensión genuina. Gracias por escuchar, y espero conectarme contigo nuevamente pronto.